¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. En el día de hoy, como siempre, desde el Hotel del Vino, le agradecemos mucho porque nos prestan las instalaciones para poder hacer cada una de nuestras ediciones. Y hoy va a participar con nosotros una persona que se ha profesionalizado en tema vinos, enólogo, sommelier particularmente, y nos va a comentar un poco de la historia del vino, las particularidades. Vamos a degustar también un vino, bueno, en realidad él nos va a explicar cómo es todo este tema del vino, y particularmente teniendo en cuenta lo que es Salta como una de las provincias que se ha especializado a lo largo de estos últimos años en esta materia. Así que quédense, porque hoy conocemos, como decíamos, de vino y vamos directo a la fuente. Bueno, como decíamos en la apertura, justamente vamos a hacer un programa en el día de hoy distendido, pero no menos importante, y vamos a hablar de algo que caracteriza también a la provincia de Salta, que tiene que ver con los vinos. Para eso nos visita el especialista, el sommelier, Rodrigo Roberts. ¿Cómo andás, Rodrigo? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por la invitación, un placer compartir esta tarde aquí. Bueno, justamente aquí en el Hotel del Vino, donde siempre hay mucha actividad. Además, en el área del hotel, digo, tenés tu parte también relacionada con los vinos, con la gente que quiera degustar y demás. Así que en una época en la que el turista siempre está llegando, particularmente en el invierno, y me imagino que el que llega, ya sea de otro país o de la misma Argentina, de otra provincia, bueno, quiere saber también de vinos, se van para el lado de los valles, ¿no? Para Cafayate particularmente. Primero comentame, justamente, ¿cómo es que decidiste dedicarte en gran parte a esto, ¿no? Que por ahí veo que lo definís como una pasión. Sí, ni más ni menos. Fue un poco accidente, ¿no? Fue un poco accidentado el camino. Yo originalmente tengo la profesión y el título es licenciado en Comercio Exterior. Empecé a estudiar la carrera y mientras estudiaba la carrera, me pagaba la carrera trabajando en hoteles. Por eso quizás también la vinculación con el Hotel del Vino y muchas otras cosas que me apasionan del turismo, viene arraigado de ese origen. Cuando me recibí, tenía la idea de empezar a exportar vinos de Salta al mundo y empezar a trabajar. Yo desconocía el mundo del vino. De hecho, yo también trabajaba en los hoteles en la parte de alimentos y bebidas. Soy barman, tengo bartender, tengo la titulación de bartender y con eso trabajaba en los hoteles y me pagaba la carrera. Entonces cuando me recibí tenía la idea de empezar a exportar vinos de Salta y empecé a indagar cómo era el tema, empecé a investigar las bodegas y toda la estructura que se tiene que tener para empezar a exportar, y en esa estructura me empecé a enamorar del producto. Y el título lo tengo, bueno, no lo tiene mi mamá, se lo regalé, dije, mami, toma, gracias por apoyarme, pero me voy a dedicar 100% a la comunicación del mundo del vino. También siempre fui una persona como que hizo mucho de todo un poco. Estudié teatro, me gusta mucho el arte, estudié en una escuela de arte, estudié comunicación social 2 años. Había como un mix de muchas cosas, la venta, el marketing. Hice 2 años de marketing, también dejé, era hasta encontrar el camino. Y cuando encontré la carrera de sommelier dije, bueno, esto engloba muchas cosas que vi en mi vida como estudiante, y creo que dentro de la parte profesional falta desarrollar muchas otras. Claro. Entonces hice como un mix de todo lo que había aprendido en mis años de estudiante y me dediqué 100% a esto. Y bueno, como te comentaba, ese inicio de empezar a pagarme la carrera trabajando en hoteles me hizo llegar al Hotel del Vino, un hotel temático del mundo del vino, el primero en Salta Capital, y empezar a trabajar con la comunicación también, que era un poco de lo que había visto. Claro, para explicar a la gente, ¿tenés el título justamente de sommelier o cómo sería la parte técnica? El título es de sommelier, sí. Para que también nuestra audiencia tengan claro,
entre sommelier y catador de vinos? ¿Hay alguna diferencia? En realidad, el catador es el nombre que se le usaba en la antigüedad, digamos, ¿no? Después se le puso el nombre técnico de sommelier, que en realidad también viene de la antigüedad. Sommelier era la persona que llevaba, la persona de carga en la época de los reyes y demás, llevaba las cosas, las bebidas del rey, y las bebidas antes de que la consuma el rey. Ajá. Desde ahí nace el sommelier, que se llama persona de carga. Claro, es una, tal vez me equivoque, pero bueno, vos me vas a poder aclarar. ¿Es de origen francés, Sí, de Europa, me imagino la palabra? 100%. La historia del vino, la capital del vino nace en Francia, aunque el origen del vino todavía sigue siendo algo místico, no se ha encontrado realmente los orígenes. Siempre hay como mitologías y historias que uno no sabe de dónde agarrarse, ¿no? A la hora de estudiar. Claro. Pero sí, todo viene de Europa, del viejo mundo, ¿no? Lo que se conoce como el viejo mundo. Claro, pero es una parte, es una terminología, digo, que hoy se la usa como la persona que se dedica al tema de catar vinos y demás, pero que tiene otro origen, como vos explicabas recién, que tenía que ver con cargarle por ahí la bebida y hasta probarla antes que el rey, me explicaba, ¿no? Y ya quedó generalizado, como que el sommelier justamente es la persona que se dedica a este mundo del vino en general, ¿no? Hoy, actualmente, digo. Tal cual, bueno, pasa mucho que, por ejemplo, ahora que pasó lo del paro nacional, yo posteaba en mis redes sociales, me voy a trabajar, y todos me decían, qué lindo tu trabajo. Claro. Pero no es solamente probar vino y criticar, o sea, tiene toda una contemplación que la gente por lo general no lo ve. El sommelier estudia demasiado, es una persona demasiado culta. Y si querés seguir en la carrera y seguir trabajando en esto, tenés que estudiar y leer de todo, desde idiomas hasta ideología, idiosincrasia de regiones, clima, suelo, vitivinicultura, enología. O sea, sos como el que sabe hacer de todo dentro de la bodega, por ejemplo. Claro. Si representaba una bodega, sos el que sabe hacer todo. Sabe cómo se hace el vino, sabe cómo venderlo, sabe qué colores la etiqueta debe llevar, sabe qué es lo que espera el consumidor. Claro. Sos el comodín de la bodega, de alguna forma, que después vos elegís dentro de esa área cuál es tu fuerte y en cuál te querés hacer fuerte. Vos sabés que en mi experiencia me pasó que, teniendo en cuenta que soy salteño y que es una provincia muy identificada con el tema vino, desconozco bastante del tema, ¿no? Y cuando me tocó conocer el museo de la vid y el vino, justamente en Cafayate, hay un pasaje en el hotel, en el museo, que te muestra todos los tipos de uva que hay, cada una con su nombre, y claro, uno ahí observó, a mí me pasó, una gran variedad. Cuando uno ve que por ahí son 2 o 3 tipos de uva. La que ya conoces. Claro, la que uno conoce, o por ahí uno va y compra y dice, bueno, son todas las uvas iguales, no puedes cambiar el tamaño. Bueno, pero es impresionante la cantidad de uvas que hay, y por supuesto después viene la cantidad de vinos que existen. Bueno, eso es un tirón de oreja a la industria. Eso es un tirón de oreja en la industria, porque por ejemplo, con el Hotel del Vino empezamos a hacer un trabajo en conjunto de la parte de comunicación, de empezar a desburrar a muchos consumidores, pero no desburrarlo desde el punto de vista despectivo, ¿me entendés? Sino que decir, bueno, la gente desconoce tanto del mundo del vino, aún incluso siendo salteño, porque por ejemplo, nosotros trabajamos también con el turismo, que es un gran fuerte, y el turismo, el enoturismo y todo lo demás. Pero vos, como salteño, le parás a un salteño en la calle, le decís, ¿vos sos chef? No, no soy chef. Ok. ¿Vos sabés cuál es el producto emblemático gastronómico salteño? Sí, la empanada de carne. Claro. ¿Y cómo es la empanada de carne? Y mira, la carne viene picada en cuchillo, tiene 16 repulgues en la masa, va frita o al horno, bla, bla, y te las explica. Claro. Y el tipo no es chef. Ahora le parás a cualquier salteño y decís, che, ¿cuál es el producto enológico emblemático salteño? Y se queda mirándote. Claro. Bueno, ese sentimiento de pertenencia que tenemos los salteños con la gastronomía, lo mismo tenemos que lograr con el vino. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que defender el producto emblemático de Salta. Y Salta tiene un cepaje que hoy es popular y está entre los mejores vinos blancos del mundo, que es el torrontés. El torrontés de altura, sobre todo, porque si con 3 cositas, si vos me decís, bueno, Rodri, pero el mundo del vino es medio complejo, la descripción, listo. Pero te lo resumo con tres palabritas. Producto emblemático de Salta, el torrontés de Salta. ¿Cuáles son sus características? Un vino dulce y seco, y que es una uva que llega a madurar a más de 1600 metros sobre el nivel del mar. Listo, ya viste toda la información que un turista necesita. Después que indague con la copa, con las bodegas, con la altura de Cachi, de Salta, de Cafayate, de
pero vos ya le diste las 3 palabras más importantes que lo cautiva a la persona que viene de afuera y no conoce. Bueno, con el Hotel del Vino empezamos a trabajar eso, a desburrar y a empezar a darle un poco de sentimiento de pertenencia, no tan solo al salteño, sino también al argentino. Claro. Y conocer todos los cepajes que se da en nuestra vitivinicultura argentina, porque la región es tan rica, pero tan rica, que vos decís, bueno, yo conozco cuáles. Lo que encontrás en el súper, por ejemplo. Malbec, Cabernet y algún Syrah. Sí, bueno, pero hay Sauvignon Blanc. Hoy el Sauvignon Blanc está muy emparejándose al torrontés. Hay una tendencia de las bodegas a empezar a mostrar los Sauvignon Blanc, el Viognier, el Riesling. Existen tantas variedades de vinos blancos. Y vos decís, ¿todo se hace en Argentina? Sí, no tan solo en Argentina, en Salta. Claro. Bueno, justamente estuviste mencionando algunos tipos de vino, que por ahí mucha gente, a mí me pasaba hace un par de años que cuando yo escuchaba que me decían un Sauvignon, un Malbec, un Torrontés, yo en ese momento pensaba que hablaban de marcas de vino. Claro. Pero no, le expliquemos un poco a la gente. ¿Qué son? El Malbec, el Torrontés, el Sauvignon y bueno, y muchos más que existen, como te decía, en el Museo de la Vida del Vino. Es impresionante la cantidad de variedades. Están todos. ¿Qué son? Bueno, no es una marca. No, para nada. Bueno, en Europa sí, por ejemplo, los vinos europeos tienen la tendencia de, como ellos tienen denominación de origen controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a la zona de Burdeos y probás un Bordeaux Gonzalo Burgos y el Gonzalo Burgos se hace igual en cualquier rincón de Burdeos de Francia. Tiene la misma la misma mixtura o el assemblage, que es mezclar la variedad de uva, y es una técnica que la región tiene como emblema. Claro, pero eso que vos mencionaste, ese nombre de fantasía es el tipo, no la marca. Tipo, exactamente, que vos sabés que vos tomás un Burdeos Gonzalo Burgos de la bodega Rodrigo, de la bodega cual, pero es la misma mezcla de uva, la misma receta, claro, sí. Digámoslo de esa forma. Y el mismo control de calidad. En Argentina no tenemos ese tipo de condiciones, entonces nuestros vinos llevan, aparte de la marca, la raza de la uva. La raza de la uva es como el tomate, es decir, el tomate perita, el tomatito cherry, el tomate de ensalada. Bueno, lo mismo pasa con las uvas. Claro. Las uvas tienen razas. Y esas razas están representadas por nombres, y ese nombre es el Malbec, el Cabernet, el que a veces se pueden mezclar. Y se hacen mezclas. Porque a veces son uno los lee, famosos blend. Claro, ve el vino con su marca y después uno ve abajo, no sé, Torrontés, Sauvignon, supongamos. Bueno, no sé si existe, ¿no? Pero cada vez mezclé mal, digo. Pero digo, uno ve esa combinación y se trata de los dos tipos de uva que están usando. Sí, correcto. Se pueden mezclar los tipos de uva. Tal cual, de hecho las bodegas en Salta, la gran mayoría, los vinos tope de gama, por así decirlo, de cada bodega, son blend, no son varietales. Blend es la mezcla, la mezcla de 2 o más uvas, de 2 o más vinos, digamos. Claro. No es una marca tampoco. No es una marca, no es una marca. Es un método de elaborar vinos, es una técnica, mezclar las uvas, eso es hacer un blend. Claro. Y los varietales se conocen por una sola variedad, o sea, si vos tenés un vino Malbec, técnicamente es un varietal. ¿Por qué? Porque está hecho de una sola variedad de raza, que es 100% Malbec. Si vos tenés la mezcla de 2 uvas, se le puede decir bivarietal. Es decir, 2 variedades, Malbec, Cabernet. Y es un tipo de vino, se mezclan las 2 uvas. Pero bueno, básicamente los nombres Malbec, Cabernet, Tanada pertenecen a la raza de uva con la que fueron hechos esos vinos. Claro, bueno, y aquí en Salta, el producto salteño, el que se hace en Salta, particularmente, por supuesto en los valles, ¿no? ¿Existe acá en Salta, en la región, de donde sale el vino salteño en sí, ¿no? ¿Todo este tipo de variedad de uvas o hay algunas que hay que hacerlas traer de otro lado, supongamos de Mendoza? Bueno, eso, la respuesta es clara, no. Salta produce todo lo que concentra en su terroir, todo lo que existe en el norte argentino, y existen muchas variedades. Hay bodegas que están haciendo, no sé, a ver, como decirte, Cabernet Franc, que es una variedad que más se conocía en Mendoza, y Salta también la tiene, Petit Verdot. Pero con plantación y cosecha de acá, exactamente, no es que hay que traerla. Propia, 100% propia. Sangiovese es una raza de vino italiano. Bueno, ahora se consigue en Payogasta, por ejemplo. Es impresionante cómo ha crecido el terroir, la diversidad que hay en el norte. Ahora, esa diversidad expresa lo rico que es nuestro terroir, lo rico que es Salta. Pero bueno, también hay que
apostarle a la comunicación y a poder venderlo y mostrarlo. Obviamente que no podemos hablar de 3 millones de litros de vino Sangiovese, Petit Verdot. Hay una parcela muy chiquita, Claro. pero ya hay. Y se empieza a hacer estudios cómo se va comportando esa uva, que no es nativa argentina, sino que migró de Italia, de Francia, y hay que ver cómo se comporta en la altura, porque eso es otra cosa, que recién te hablaba de los speech, de cómo poder representar o comunicar el producto emblemático enológico salteño. Salta tiene los viñedos más altos del mundo. Ya con eso arrancás posicionándote en primera. Claro. Ya con eso juega en primera. Che, los vinos de sal son los más altos del mundo. Los viñedos más altos, desde 1600 hasta 3111 hasta ahora. ¿Hay viñedos más altos? Sí, pero todavía no se vinificó vinos de alta gama. Claro. Hay plantaciones, hay que hacer indagación y estudios, pero Salta tiene el viñedo más alto del mundo. Ya con eso ya te posiciona en otro lugar. Exacto. Bueno, recién me decías que por ahí el sommelier estudia mucho y de todo un poco, y me gustaría que enseguida hablemos un poco de la historia del vino en Salta. En el Museo de la Vid del Vino, como les digo, recomendado, allí en Cafayate, hay bastante de la historia, pero la idea es que nos cuentes ahora un poco, porque viene mechado con esto. Vos decías que vino llegar, hay plantación, digo, de vino que por ahí es más originario, o es originario de Italia, y que prendió acá, pero el original de Salta, un poco de historia, te la pregunto enseguida, ¿te parece? Dale, dale. Ya volvemos con más. Hoy trajimos este tema, justamente los vinos. Salta es un emblema justamente, y vamos directo a la fuente con nuestro amigo el sommelier Rodrigo Robert. Ya volvemos. El gobierno de la provincia de Salta ha incorporado al sistema de áreas protegidas 1.502.959 hectáreas, de las cuales el 64% pertenecen a bosques nativos. Sumadas al 1.591.682 que ya integraban el sistema provincial, a los parques nacionales y a la Reserva de Biosfera de las Yungas, hacen un total de 3.976.450 hectáreas protegidas. Salta se convierte así en la provincia con la mayor superficie de áreas protegidas de nuestro país. Asimismo, se ha creado la Agencia de Protección Ambiental, APAS, que con la participación de organizaciones de la sociedad civil, controlará y fiscalizará el cuidado de los bosques nativos, sancionando la tala y el desmonte ilegal. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. En Argentina, en realidad, el boom, digamos, de calidad de vinos empieza en 1853. Claro. En 1853, Domingo Faustino Sarmiento inaugura la primera quinta agronómica en nuestro país.
en esa quinta agronómica nosotros ya veníamos haciendo vinos, pero eran vinos de mesa, los famosos vinos de misa. Y no había como una ideología de decir, bueno, hagamos vinos más finos o cuáles. No existía en esa época. Claro. Pero eran vinos muy alcohólicos, muy pesados. Entonces, Domingo Faustino Sarmiento, cuando inaugura esta quinta agronómica, necesita poner un director. Y obviamente en nuestro país no había una persona idónea. Claro. Hace llamar de Francia a Maison Puget. Maison Puget fue un enólogo francés que migra a nuestro país por pedido de Domingo Faustino Sarmiento y trayendo los primeros cepajes de vinos de alta gama, por así decirlo, o que después se transformarán en vinos de alta gama, el 17 de abril de 1853. Es de ahí donde nace la llegada del Malbec a Argentina. Claro. Que mucha gente dice, no, el Malbec es argentino. No, no, no. Malbec es francés. Es una uva francesa como casi todas las que existen en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia? Que fue tan bienvenida que se adaptó a todo el suelo argentino. Claro. Y hoy el argentino consume 100% Malbec, es fanático del Malbec. Y además me imagino que debe tener una característica especial distinta a la del Malbec que se cosecha en Francia. Totalmente. Aparte, por ejemplo. en Francia no se consume Malbec puro, por ejemplo. Ajá. El Malbec puro como varietal no se lo consume. Se lo usa para cortes, para hacer mezclas, digamos, con otras razas. En Argentina sí se lo toma como varietal al Malbec y como vino emblemático argentino. Claro. Pero no es nativo. En cambio, el Torrontés sí. El Torrontés se decía que era un vino que migró de La Rioja, España, en esta época que hablamos de colonización, al norte argentino. El comportamiento fue idóneo y expresa el famoso Torrontés riojano. Después de muchos estudios, y vuelvo a decir, el vino tiene mucha mitología, entonces el origen exacto nadie lo sabe, aunque crea que alguien lo sepa, no se sabe, porque es muy difícil demostrarlo. El Torrontés se dan con estudios que el Torrontés es la mutación de la planta de Moscatel de Alejandría y la uva criolla que ya estaba en el norte. Y ahí nace la nueva Torrontés, que es el Torrontés que tenemos nosotros en Salta. Claro, el que se planta actualmente. Exactamente. Entonces vos tenés el Torrontés riojano y el Torrontés del Valle. El Torrontés del Valle tiene esa ideología, entonces ahí te respondo un poco. Nosotros ya teníamos uva. Claro. Ya se hacían vinos accidentalmente, como te comentaba, pero la única cepa argentina nativa hoy es el Torrontés. Bueno, respecto a lo que es un poco la historia, decíamos, ¿no? Me decías que a partir de mitad del siglo XIX es como que pasa del amateurismo al profesionalismo. Sí. Podríamos decir lo que es la uva, ¿no? La plantación, la cosecha y demás para la producción de los vinos. Hablando de Salta particularmente y haciendo la historia, una vez que ya se empiezan a asentar allí en la zona de los valles y empiezan ya a crecer mucho más, ¿no? Lo que son las plantaciones, las bodegas, hay muchas reconocidas por supuesto y demás, las exportaciones, digo, pensando en la exportación, Sí. ¿Cuándo se hizo fuerte más o menos Salta con el tema vino? Bueno, no hace mucho. Lo bueno que la historia de ese segmento es corta. No hay que tener mucha memoria. No hace mucho. Salta, estamos hablando, con miedo a equivocarme lo digo, pero no más de 23 años que empezó a hacer un boom en cuanto a la capacidad enológica, ¿no? ¿Por qué? Porque en Salta los capitales que hay son mucha gente que son gente del campo, gente del agro, que se dedicó al mundo del vino accidentalmente, porque tenían viñas, porque en sus tierras había, pero era gente que estudió en sí comercialmente cómo se maneja una bodega, cómo se maneja una marca, las tendencias del mercado en Europa, la ideología de nuestro terroir. Por ejemplo, el otro día hablaba con un dueño de una bodega del Valle, de Cafayate, y me decía: yo recuerdo que cuando empezó el tema del mundo del valle, del vino de altura y todo lo demás, nosotros bebíamos vino, pero eran vinos que nosotros teníamos parcelas de uvas sin saber qué teníamos. O sea, teníamos un poco de Malbec acá, otro Cabernet, otro Tanat allá, era todo tinto, para nosotros era todo lo mismo. Cosechábamos, hacíamos los vinos, y claro, después empezaron los estudios de la misma familia esa, que hoy hablamos familias de apellido que hace mucho tiempo están en Cafayate. Los hijos fueron a estudiar a Mendoza, se prepararon, se capacitaron, volvieron a trabajar en el valle y empezaron a hacer los estudios que realmente correspondía al terroir. Claro. ¿Cuál era? Tenemos uva, no todas las tintas son la misma raza. Esta es Malbec, esta es Cabernet, esta es Tanat, aunque estén en la misma parcela,
Pero ¿qué significa? Que esta Malbec va a madurar en febrero, esta va a demorar un poquito más, y aquella seguro que en abril. Entonces no podemos cosecharlas todas ahora. Claro. Tenemos que cosechar según el tiempo que esté en el punto óptimo de maduración para vinificar. Bueno, eso en Cafayate no pasaba hasta hace mucho. Mira vos. Recién hará 22, 23 años que se empezó a estudiar el comportamiento de la planta, el suelo y el clima. Ahí se empezó como a hacer un ordenamiento. Se empezó a profesionalizar la profesión misma, digamos. Justamente. Antes era muy a lo... A ver, hablaba con un periodista de Buenos Aires y me decía, ¿qué le hace falta a vos? ¿Qué crees vos que le hace falta a Salta? Dejar de ser un poco chabacano. Ese estilo campesino que tiene de manejar el vino, tendrían que darle un poco de profesionalismo. Bueno, eso hace referencia a lo que te comentaba. Son anécdotas no contadas por mí, sino por dueños de bodegas que me contaban eso, que pasaban en el valle. Y sí, la exportación y la importancia que tiene Salta en el mundo es no más de hace 15, 20 años. ¿Y hoy en qué nivel pondrías Salta, por ejemplo, en las ligas o grandes ligas? Mira, a mí me encanta siempre darle entre el tercer y cuarto lugar, entre calidad y potencial. ¿Por qué? A ver, pero a Salta en el marco, en una liga nacional, digamos. En una liga nacional debe estar entre los 3 mejores, seguro. Ajá, claro. Los 3 mejores y aún separándotelo por regionalismo, o sea, ni siquiera por provincia. Pues yo te puedo decir Mendoza, San Rafael, Valle de Uco, el Luján de Cuyo, son 3 regiones dentro de Mendoza. Yo te puedo decir Salta, dentro de cada región chiquitita que tiene el país, yo creo que está entre las 3 mejores. Y me gusta que esté entre las 3 y no en la primera. ¿Por qué? Porque si está en la primera, quiere decir que ya llegamos al techo. Claro. Y hay tanto que falta desarrollar y descubrir y seguir haciendo por Salta y por los vinos, que no, sería muy injusto decir hoy somos los mejores. No somos los mejores, gracias a Dios nos falta desarrollar muchísimas cosas, pero guarda que venimos, Claro, guarda que venimos con todo. Nuestra naturaleza nos bendijo con los terroirs que tenemos, con cómo se expresa nuestra uva. Los profesionales que hoy están trabajando en Salta, y es un poco accidentado decir, bueno, los capitales extranjeros que están hoy en Cafayate hicieron algo, sí, casi el 80% del profesionalismo que tiene hoy las bodegas de Salta se lo debemos a ellos. Un poco de escuela, digamos. Claro. Pero lo demás, que no es lo de menos, es todo naturaleza. Y ahora la mayoría de las plantaciones que hay en el valle, ¿no? Particularmente, ¿son extranjeras la mayoría o todas o algunas? No, sí creció muchísimo. Yo creo que sin hacer un relevamiento de campo, creo que el 40% son capitales extranjeros, pero que respetan mucho la ideología y la idiosincrasia nativa. De hecho, conozco capitales de afuera que el sentido de pertenencia que tienen con los pueblos originarios que están a la vuelta de la bodega es muy respetuoso, insisten en la integración de esa gente inclusive, y aún así sigue siendo todo armónico. Claro. ¿no? Entonces sí, creo que el 40%, me puedo equivocar, pero el 40% son capitales extranjeros. Y ahora, ¿hay en la zona del valle más lugar para seguir expandiendo la plantación o es como que ya está cubierto el territorio? No, si vos le preguntás a una bodega cuál es la dimensión de su viñedo, de su terroir, dice, bueno, mira, yo tengo 22.000 hectáreas, pero tengo plantada 18. Y las otras, y voy viendo. Claro, seguro. O sea, hay espacio, claro, sí. Hay espacio todavía para todavía extender. Falta. Está bueno. Bueno, hablando de la variedad de vinos, en muchas ocasiones sucede que, y yo alguna vez en las charlas que tuvimos aquí en el hotel, fuera de aire por supuesto, te decía ¿qué siente un enólogo, un sommelier, cuando ve mezclarse el vino con la soda, con la gaseosa? ¿Qué sienten, digo ustedes, no? Nada. Bronca, ver, decir, no, es un mito. No, gracias a Dios, no, nada. A ver, yo te voy a hablar de mi profesión, de lo que yo hago. Me parece que el vino está hecho para que la persona lo disfrute. De hecho, la primera, yo ahora dentro de poco saco una línea propia de vinos y está hecho y pensado para que la persona lo disfrute sin importar de temperatura, sin importarle la copa que tiene que usar, sin importarle con quién lo va a compartir, si lo quiere beber solo, a la tarde, a la mañana.
el vino hay que disfrutarlo. Claro. Después, si uno quiere aprender un poco más, Ujú. bienvenidos sean. Vengan al taller, vengan a la escuela, vengan al hotel, vengan acá. Hay millones de cosas para aprender. Lean. Pero el vino está hecho para disfrutarlo. Entonces, O sea, que la gente no tenga vergüenza de un No. vino de 300 pesos, supongamos, de mezclarlo con una gaseosa. sí, es que No- no tengan vergüenza porque a ver, no pasa nada. El vino está hecho y de hecho yo creo que las bodegas hoy quieren que el vino se disfrute Ujú. y no se evalúe tanto. De hecho, no es necesario una comunicación súper compleja del vino, de decir, bueno, los aromas, las sensaciones gustativas, lo sedoso, sino simplemente dos respuestas. ¿Te gustó? No te gustó. Ujú. Y yo creo que ahí se concentra, digamos, la información más importante que para las bodegas, que son las que te terminan poniendo el producto en la mesa, que son los que te dicen, bueno, esto elaboré yo para vos. Claro. Disfrutalo como quieras, Ujú. siempre y cuando me compres, digamos. No, claro, sí. ¿Entendés? Entonces, pasa por ese lado. A ver, existe gente que, vos recién ponías el ejemplo del vino de 300 pesos. Ujú. Yo no gastaría tanto, por ejemplo. Si yo lo voy a sodiar, Ujú. yo gastaría menos. No gastaría un vino de 300 pesos para sodiarlo. Pero si otro lo pagó y yo quiero tomar vino con soda, venga, Y claro, hay que seguro. disfrutarlo, por Ujú, supuesto. ujú. Pero la comunicación tiene que ser clara y exacta. La gente tenemos que entregarle más sencillez. En la época del 94, la comunicación del vino era demasiado compleja. De hecho, por eso decae el consumo por cápita en el 94, porque la gente empieza, primero pasa algo que hoy no está pasando, que es los mundiales de fútbol, Ujú. que son capitales de todo el mundo, apostado a la comunicación. Entonces los países subdesarrollados son los que más, los más propensos a consumir lo que les venden, ¿no? Claro. O sea, tienen mayor influencia sobre los países subdesarrollados. Y en Argentina nos pasó eso cuando empiezan a trabajar en el 94, en el Mundial de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, Ujú. la capital del Claro, sí. marketing, Ujú. empiezan a tener mucha influencia del consumo de bebidas gasificadas. Ujú. Entonces vos fíjate, si te pones a ver un poco de televisión, una película antigua argentina, en el 90 para atrás era el padre de familia sentado en la Sí. esquina de la casa, el sifón de soda, la botella de vino y la familia entera. Claro. Ujú. Fíjate en el 94 para adelante, cualquier película que represente la típica familia argentina y vas a ver una botella de gaseosa o una cerveza y el vino desapareció, Claro. pero desapareció de la idiosincrasia. Ajá, es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay quienes le pondrán otro justificativo. Para mí, yo creo que es gran influencia. Tuvo mucho que ver, por lo los menos. mundiales de fútbol, las bebidas. Hoy los equipos ya no tienen el sponsor de nuestra época que decía, no sé, el nombre de un televisor. Ajá. Hoy ya tienen la bebida, ¿viste? Y cambió mucho. Y eso hizo que el consumo, y aparte, las bodegas comunicaban el vino demasiado complejo. Entonces el vino no era para cualquiera, era para un segmento. Entonces vos al vino no le podés echar soda, no lo vayas, tenés que abrirlo. Claro. No, respirar. La gente no sabía. ¿Qué pasa? Esa información educativa no era para todos, era para un segmento. Ujú. Y eso es lo que hoy estamos trabajando desde la parte de comunicación. Vos no es necesario que aprendas de vino pagando un curso, un taller de 5.000 pesos. Lo puedes hacer gratuitamente. Las bodegas hoy te dan la oportunidad de que vayas a una vinoteca, te inviten sin pagar nada, te hagan probar todos los vinos y hay un sommelier que te dé la charla. Ujú. Y te va a enseñar cómo se cata un vino, no tan solo lo que importante y lo mágico que es la marca, sino también cómo se lo puede apreciar desde otro lado. Claro. Ese es el mensaje. Al vino vos lo podés apreciar, es como el café. A mí me encanta el café con leche. Bueno, pero si querés catar café, es puro y sin azúcar. Claro. Bueno, Sí, seguro. si yo lo quiero disfrutar, lo tomo con leche como a mí me gusta. Y no va a aparecer mañana la marca de café con una pistola apuntándome a decir, ¿qué hiciste? No, claro, me Para vale. nada. Por eso, está bueno eso que dabas el mensaje, ¿no? Que cada uno disfrute el vino en este caso como le parezca, como más le guste. Y muchas veces se dice que el vino más rico es el que le gusta a uno. Tal cual. Ahora, después si hay un concurso de vino, bueno, ya se verán otras cosas, ¿no? Sí. Hasta la botella, hasta el corcho. Que algunas cositas de esas te quiero preguntar enseguida. Tema del corcho, cambió el corcho, ¿no? Hoy es de otro tipo, ¿por qué es de otro tipo? Antes estaba hecho de otro material que, Sí. bueno, y demás. Las copas, los tamaños de la copa, y airearlo, no airearlo, bueno, una parte técnica para el final de este directo a la fuente que trajimos a la mesa en el día de hoy con una copa de...
la provincia de Salta ha incorporado al sistema de áreas protegidas 1.502.959 hectáreas, de las cuales el 64% pertenecen a bosques nativos. Sumadas al 1.591.682 que ya integraban el sistema provincial, a los parques nacionales y a la Reserva de Biosfera de las Yungas, hacen un total de 3.976.450 hectáreas protegidas. Salta se convierte así en la provincia con la mayor superficie de áreas protegidas de nuestro país. Asimismo, se ha creado la Agencia de Protección Ambiental, APAS, que con la participación de organizaciones de la sociedad civil, controlará y fiscalizará el cuidado de los bosques nativos, sancionando la tala y el desmonte ilegal. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Bueno, y para este último bloque acercamos un poquito a la mesa, pusimos un par de copas con vino, ya nos vas a contar un poco justamente la parte técnica y de los corchos, ¿no? Que yo decía justamente, uno de chicos de nuestra edad, digo, nuestra generación, los nacidos en los 80 y los de antes también, por supuesto, sí, nos acordamos de ese corcho que fácilmente después lo rompía, lo destruía, ¿no? Y después fueron cambiando. Hoy hay un corcho que hasta con el cuchillo de sierra no lo puedes casi ni cortar, ¿no? por el material en el que está hecho. Aquí trajimos tres pruebas, tenés acá. Sí. Coméntanos, ¿cuáles son cada una de ellas? Dale, mirá. Estos son los tres corchos que hoy en la actualidad se trabajan, ¿no? Que es, bueno, el primero el corcho de sintético, este es el corcho de plástico que vos decís que es duro, que por ahí hasta no se puede ni cortar con el cuchillito de sierra. Este es el famoso sintético. Que prácticamente viene últimamente. Sí, el que más se usa. El que más se usa. Después, bueno, tenés esto que por lo general, este tipo de corcho, que es un aglomerado, ¿sí? Es como un rejunte de muchos pedacitos de alcornoque. Se usa más para los famosos tapones de botellas de champán. Sí. ¿Viste? Los tapones de la botella de champán vienen con este tipo de corcho. ¿En los vinos? ¿No vienen los vinos? También, pero habitualmente un consumidor lo va a asociar más con la de champán. Claro, Y este es el famoso corcho de alcornoque de primer bocado. Este es el que yo decía, antiguo, que se desarmaba. Claro, que uno con la mano lo rompía, ¿no? ¿Se acuerdan claramente? Los tres tipos de corchos justamente. Y mi consulta venía, ¿por qué fue cambiando? No sé si evolucionando, pero cambiando por lo menos. Bueno, en realidad eso es gracias a la tecnología. Los vinos, y tiene que ver un poco con lo que venimos produciendo en Argentina, los vinos fueron cambiando también. Es decir, antes se elaboraba muchos vinos fino blanco, mucho vino fino tinto, y vos no sabías qué variedad era, ¿no? No sé, bodegas tradicionales que hacían el famoso vino fino de mesa, el vino tinto de mesa. Desde el 94 para adelante, si bien decae el consumo por cápita de vinos, empieza a cambiar el esquema y empieza a elevarse los consumos de vinos de alta gama. Y vinos de alta gama, me refiero a vinos de varietal, Malbec, el famoso Torrontés, el famoso Cabernet, y empiezan a mutar y a cambiarse. Entonces,
ahí empiezan a descubrir que no era necesario el alcornoque todo el tiempo en el vino. Primero por un impacto natural, digamos, que tiene, porque el alcornoque es sacado de la corteza de un árbol, Ajá. se corta toda una corteza del árbol, de esa corteza se sacan lonjas, y de esas lonjas se sacan bocados, que es el famoso, eso es la corteza del árbol. Ajá, mira, vos, claro, sí, uno sabía que venía del árbol y que tal vez por eso era como la corteza fácil de romperla, ¿no? Claro. ¿Esto le daba sabor, le No daba le algo aporta absolutamente nada al vino. Ningún corcho le ¿Ninguno? aporta absolutamente nada al vino. Aunque hay gente que dice, no, bueno, no, mentira. No le aporta absolutamente nada. Lo único que beneficia o lo hace un poco más complejo el corcho es que el vino es la fermentación alcohólica del jugo de la uva. Claro. ¿Sí? El jugo de uva se transforma en vino con la fermentación alcohólica. Todo eso está lleno de levaduras y bacterias que en la microoxigenación, que pasa por el corcho, hacen que el vino vaya evolucionando. Ajá. Es decir, Tiene que estar en contacto con el corcho, ¿o no? No, hace no falta. siempre. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? El vino es como el ser humano, nace, evoluciona y muere. Sí. ¿Sí? Mientras el vino no esté hecho, elaborado en barricas de roble, va a tener menor longevidad, es decir, va a sobrevivir menos tiempo. Y esa escala de crecimiento va a ser no tan en picada, sino un poco menos. Claro. ¿Sí? Imagínense el dibujito este. Sí, una pirámide más chata. pongamos. Exactamente. Cuando el vino está hecho en barrica, hecho o estacionado o en crianza, estoy tratando de hablar en un idioma que nos entiendan, elaborado en barrica, mientras más tiempo esté el vino en la barrica, más longevo va a ser en botella. Ajá. En botella. Claro, una vez Siempre abierto. hablando en botella. Sí. Embotellado, cerrado. bien. Bien. Esos son los famosos vinos que yo colecciono, que lo puedo guardar años y años y años. Ahora, esos vinos que están hechos para la longevidad, sí es necesario que tengan un corcho de alcornoque. Claro, que es el antiguo, le digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese corcho está hecho de la corteza del alcornoque y por lo tanto, como es madera, tiene porosidad. En esa porosidad filtran mínimas partículas de oxígeno. Las partículas de oxígeno que filtran por la botella y van teniendo contacto con el vino, que son mínimas, son muy chiquititas, van haciendo que el vino vaya creciendo. Es como el alimento. Ajá. ¿Sí? El vino está en una incubadora. Claro. Imagínatelo así. Y es el alimento que le van dando por una sondita que es mínimo. Ahora, si vos lo alimentas de golpe, se muere rápido. ¿Se entiende? Claro. Entonces, el oxígeno hace como el efecto amigo y enemigo del vino. Amigo si son mínimas partículas por el corcho. Enemigo si lo descorchas y lo dejas 2 días abierto, se te muere en 2 días el vino. Claro, seguro. Y el último que mostrábamos, El sintético. el sintético, ¿qué Bueno, le da al vino? ¿Qué no le da? ¿Para fácilmente, si vos tenés un vino que no tiene paso por madera, ¿para qué vas a gastar en un alcornoque? qué? ¿Y esto le da? ¿Qué le da al La vino? hermetización justa y necesaria, porque no es un vino que está pensado que va a evolucionar demasiado, ni que va a sobrevivir mucho tiempo. Este es para abrirlo ya, más o menos. Es un vino para tomarlo día a día. Sí, Claro. sí. Es más, hay vinos para exportar, vos los vinos los tenés que hacer con corcho de alcornoque, perdón, con corcho sintético. El de ¿Por qué? exportación. El de exportación. ¿Por qué? Porque el alcornoque tiene un problema que a lo mejor puede llegar a tener una contaminación. Entonces, para no renegar con ese problema, directamente le pones corcho de alcornoque, la evolución del vino va a ser más lenta. Entonces, el vino en vez de sobrevivirte 10 años, te va a sobrevivir 15 porque está más hermetizado y le pasa menos alimento. Entonces, no va a crecer tan rápido. ¿Se entiende? A nosotros nos pasó a hacer un ejercicio, me acuerdo en una cata, de tomar el mismo vino, la misma marca, la misma añada, 10 años después. Fue el año pasado, fue en el 2017, probamos un cosecha 2007 de un vino salteño. Y el dueño de la bodega no se había dado cuenta y había traído uno que estaba hecho para exportar y el otro para el mercado salteño. Entonces, el de exportar tenía corcho sintético y el de mercado salteño corcho de alcornoque. Los descorchamos, lo probamos a ambos y el que tenía corcho de alcornoque estaba ya más amarronadito, ya tenía notas como de vino evolucionado. El otro estaba jovencito, ya estaba fresco todavía, Claro, y no tenían- había crecido mucho Y tenían la misma edad. y tenía la misma edad. Entonces se dice que el vino mientras más añejo, más evolucionado, más maduro está, se dice que es mejor. Yo no sé si es mejor, yo creo que es distinto. Claro. No existe el vino ni malo ni bueno, existe el vino distinto. Te iba a preguntar tema de un poco de mitos o desmitificar, tal vez, ¿por qué no? Sí, sí. Y ahí viene el tema de los corchos también. Mucho se habla de que la botella de vino, si uno la quiere tener un par de meses, supongamos,
no te digo que lo va a tener más de un año, pero un par de meses que la quiere tener en su casa, que no tiene que estar parada, sino que tiene que estar acostada en contacto con el corcho, y que a veces depende el ángulo en el que tiene que estar la botella. Mito. ¿Es un mito eso? Entonces Mito. tengo las botellas Mito, acostadas, las voy a porque parar. la respuesta de todas esas preguntas es depende. Ujú. Vos para poder hacer eso necesitas saber cómo fue hecho el vino. Por ejemplo, yo recién te hablaba que el corcho de alcornoque va muy bien para los vinos que tienen mucho tiempo en barrica. Ujú. ¿Por qué? Porque la barrica lo hacen más longevos. Claro. ¿Sí? Ahora, si vos tenés ese tipo de vino, sí es necesario que esté acostado, porque el corcho de alcornoque es corcho de una corteza de madera, de un árbol. Es madera. Pero ese es para tenerlo, ¿cuánto tiempo? Pueden ser 12 años, depende. Mientras Claro. más madera, mientras la barrica haya sido de primer uso, Ujú. depende de la variedad de vino, o sea, depende de tantas cosas que vos tenés que saber un poco de eso. Claro, pero Si no yo lo sabes- si yo compro una botella de vino para pensado tomarlo dentro de 2 semanas Sí. o un mes, Sí. no hace falta que me ponga a No, no acostar hace la falta. botella. Es En ese caso, necesario. digo, por eso vos decías depende. Depende. Y si por ejemplo tenés un vino joven, que no es un vino que no tiene vino joven se le llaman los vinos que no han tenido paso en barrica. Ujú. Han fermentado en el tanque de acero inoxidable, lo embotellaron y salen al mercado. ¿Sí? Son los vinos que se conocen, hay muchas marcas, no sé si las podemos decir, pero no importa. Claro. Pero hay muchas marcas. Esos vinos tienen corcho de sintético. Entonces, ¿para qué vas a acostarlo? Claro. La idea de que esté acostado es que el corcho de alcornoque esté húmedo. Ujú. Entonces vos cuando lo abras no se te desintegre. Ah, claro. Si tenés bueno, corcho de alcornoque, no tiene sentido que lo acuestes. exacto. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, tenemos 2 copas con vino. Explícanos qué vino es. Bueno, te invito primero a que brindes conmigo Bueno, y mientras que brindamos, antes que brindemos, te cuento un poquito. ¿cómo se agarra? Porque yo lo agarro así, poner. Bueno, mira, la copa tiene 3 sectores, ¿no? Esta parte se llama cáliz, Ujú. ¿sí? Esta es la parte donde se sirve el vino. Esta parte se llama tallo y Ujú. esta parte se llama base. Sí. Las copas están hechas para que nunca agarres del cáliz. Mira vos. Nunca del cáliz. No es necesario. Tampoco agarrar del tallo. Del tallo puede, Ah, puede ser. pero los sommeliers o la gente que ya está acostumbrada siempre agarra ya de la base, la Claro, tiene más sí. canchera. Sí, sí. Porque es más fácil para girarlo, para abrirlo. ¿Sí? Cuando vos lo Ahora, abrís, ahí viene otra das- cosa. Muchos dicen, cuando uno se sirve vino, hay que esperar un ratito que se oxigene. Depende. Vamos a lo mismo. Depende si es un vino con mucha gradación alcohólica, si es un vino que tiene madera. Ujú. Siempre, a ver, la oxigenación va a depender de cómo fue elaborado el vino. Nada más. Claro. Todo eso, yo antes de... los vinos se los cata o se los evalúa según cómo fueron elaborados, según de qué región vengan. No es todo el mismo ritual para todo. Claro. ¿Entiendes? Bien. Y Bien. lo que explicaba recién, lo de hacerlo girar, ¿para qué sería? La oxigenación es... La agitación es para una oxigenación. ¿Qué pasa? El vino acá tiene moléculas aromáticas. Ujú. ¿Sí? Si yo lo dejo quieto, de hecho te invito a que hagamos un ejercicio, Ujú. si yo lo dejo quieto y lo llevo a la nariz, se sienten los perfumes sutiles. Ajá. Y lo que más se siente es alcohol. Sí. ¿Qué pasa? Si yo agito la copa, Ujú. la agito un ratito y la detengo, lo llevo a nariz y el aroma cambia totalmente. Entonces, se siente un poco menos o menos fuerte, bueno, para el que no sabe, digo. Lo que se oxigena fue lo que hace que volatilice el aroma alcohólico. Ajá. Entonces vos ahí ya descubrís los aromas del vino. Las moléculas aromáticas al girar en la copa se rompen y se desprenden. Ingresa bruscamente oxígeno en la copa y volatiliza el aroma alcohólico. Ujú. Entonces ya te queda el perfume del vino natural. Pero es ¿sí? más que nada por el tema del aroma. Después por el aroma, el tomarlo, gusto no le cambia nada. Ajá, porque muchos dicen, no, tenés que esperar que se oxigene un poco para que no te caiga tan pesado, para que pierda un poco No. de fuerza, ¿no? No Nada cae, que no, ver. eso es una excusa para decirte que tomes más. digamos. Vino blanco en este caso. Este es un vino? torrontés del Valle Cafayate, un vino que este torrontés tiene paso por madera, por eso ese color un poco más dorado, ¿sí? Ajá. no es tan verde ni amarillo pálido, este es un poquito más dorado el color, y bueno, nada, es un torrontés con 3 meses en barrica. Ujú. ¿Mm? Y otra cosa, el tema de la forma de las copas. A veces veo que son unas copas grandes para algo, otras veces más chiquitas para otra cosa. Sí. También no nos va a dar el tiempo, digo, para hablar de una clase, No. pero tiene que ver también el Sí, para qué. sí, bueno, esta copa, por ejemplo, la que tenemos son copas Safnor, son copas con normas IRAM de Ujú. calidad, son copas para catar vinos. Estas son las famosas copitas de cata. Ajá. Y la que yo El digo que es la copón más grande grande, copón. es un copón, a ver, en la industria es como en todo, existe la moda y existe la moda de diseño. Entonces la gente que hace cristalería empezaron a diseñar copas de colores, de forma y todo lo demás.
no hay una copa que vos digas, sí, este tipo de copa es para este tipo de vino. Lo hay, pero a un nivel muy profesional. Para el común denominador, digamos, las copas son cualquiera o las que quieras para disfrutar el vino. No hace falta un tipo de copa. El copón, mientras más abierto esté, más fácil se te van a filtrar los aromas del vino. Mientras más cerradita la boca, más se van a concentrar. Entonces vos lo que necesitas es tener el ecuador, que es la parte más ancha de la copa, un poco más expansivo y una boquita más cerrada. Mientras mejor tenga esa forma, mejor vas a sentir el aroma, no el gusto. Claro, el tema del gusto no varía. Entonces. No varía. Que si uno lo sirva en un vaso de vidrio, tampoco. Sí, puede llegar a variar en cuanto a la oxigenación, que va a ser más brusca. Pero sí, el gusto sigue siendo el mismo. El tema del color, cuando uno lo vuelca, lo mira, ¿qué le busca en el color, en la color, espesidad? En realidad lo que técnicamente buscas, primero es que no tenga sedimentos, o que no esté precipitado. Si tiene algún defecto o alguna borrita, es lo que vos mirás, primero. Segundo, el color. ¿Qué pasa si lo tiene? Nada hasta que sigas catando. Si lo tiene y ves que la cosecha es nueva, tenés que leer en la contraetiqueta si tiene filtrado el vino, si tiene algún proceso de filtrado. Si no lo tiene, está bien que lo tenga, porque te están diciendo no lo filtramos, así como estaba en el tanque, lo embotellamos, entonces puede presentar borra. Listo, todo ok. Pero eso es más que nada para el catador de vino, exactamente. El sommelier, digo, el que va a tomarse un vino. El consumidor lo que tiene que hacer es fijarse, primero, que el vino, si es un vino blanco, no esté como cobrizo, no esté amarronado. ¿Qué pasa si lo está? Si está, puede ser una nota, puede ser una alerta de que el vino puede estar picado. Claro, por ahí el sabor no lo siente, pero visualmente después te pasa ya te va dando, claro. En el caso de los tintos, los vinos cuando están picados en el color, te dan tonos marrones, como terracota, como ladrillo. Y en el caso de los blancos, se te va tirando un color cobrizo. Se te va haciendo más oscuro el vino. El tema de cuando uno prueba vinos, el queso, que hay que probar, ¿para qué sería? Mirá, o es un mito, no, sí existe. En España dicen que no te lo, hay una frase que dicen que no te lo vendan con queso. ¿Qué quiere decir eso? Que no te mienta. Claro. ¿Por qué? Porque a veces la grasitud que tiene el queso hace un efecto en la boca que disimula los defectos que tenga el vino. Entonces por ahí hay mucha gente que te toma un vino que no está picado, pero está empezando a picarse, lo pones con queso y nadie se da cuenta. Claro. Lo comes con el quesito y pasa. Y hay otras que dicen que son los mejores maridajes, digamos, ciertos vinos para cierto tipo de queso, estructuras y todo lo demás. Es como te decías recién, es para una clase, a veces el tiempo es medio tirano. Tiene que ser un programa exclusivo sobre para catar vino, digo, ¿no? Hoy quisimos hacerlo un poco más natural, digo, para que lo entendamos, sepamos un poco el tema del vino y demás, con nuestro amigo Rodrigo Robert. Él es sommelier profesional, justamente, ¿no? Se nos acabó el tiempo, te decía, no iba a alcanzar para mucho, y así llegamos justamente al final de esta nueva edición. Te agradezco mucho, Rodrigo. Un placer. Salud, por supuesto. Gracias. Y todos invitados, ¿no?, a saber un poco más de nuestros vinos, particularmente los salteños. Siempre. Nosotros nos vamos. Hasta la próxima, cuando planteemos un nuevo tema y vayamos directo a la fuente.